En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos la actualidad de la semana, y esta semana se han cumplido 100 años de la Revolución Rusa, asunto que analizamos hoy con dos invitados aquí en nuestro estudio. Rafael Poch, que es el corresponsal del diario La Vanguardia en París. Bienvenido, señor Poch. Hola. Y contamos también con el escritor y periodista cubano Jacobo Machover. Señor Machover, bienvenido en Primera Plana. Hola, ¿qué tal? 100 años de la Revolución Rusa es hoy asunto en Primera Plana. Bueno, pues esta semana se ha conmemorado ese centenario, un centenario que ha tenido unas celebraciones de perfil bajo en la Rusia de Putin. Parece que el presidente ruso tiene algo de alergia a conmemorar este centenario. Vamos a ver cómo lo ha ido retratando la prensa de entonces y también la de ahora a través de las portadas. Por ejemplo, fíjense, el diario L'Humanité, el diario socialista francés, que por entonces se aproximaba a la órbita soviética, con míticas portadas como esta: ¡Viva la República de los Soviets! Ya en la actualidad, el diario El País esta misma semana ha titulado «Nostalgia comunista en el aniversario de la Revolución». Semanario muy interesante, ha hecho una especie de correlación de Lenin a Putin, escenografiando este periodo de 100 años en Rusia. Y también la prensa rusa ha recogido la efeméride, como por ejemplo la Pravda de Moscú, recogiendo informaciones y las coberturas que entonces, hace 100 años, se hacían localmente de aquellos días de revolución. Perfil bajo, como decíamos, de las celebraciones en Rusia. Putin parece que tener algo de alergia a todo lo que huela a revolución. No sé si el señor Poch, que además estuvo de corresponsal cuando cayó la URSS en Moscú, en aquel entonces, le ha sorprendido este perfil bajo del gobierno de Putin respecto a estas conmemoraciones. No me ha sorprendido en absoluto, es al revés, es lo lógico y natural, ¿no? Teniendo en cuenta quién es Putin. Putin es el hombre que puso orden en el régimen postcomunista ruso, que fundado por Boris Yeltsin, que era un régimen pues oligárquico en el que una minoría acaparó con todo, ¿no? Entonces Putin se ha hecho popular precisamente porque ordenó aquello, los desórdenes tremendos de aquel cambio aprovechado por los dirigentes rusos para llenarse los bolsillos. Putin lo ordenó un poco, ¿no? Lo ordenó, le puso unas normas, además se favoreció con los precios del petróleo y todo esto. Esto le ha dado una gran popularidad como estabilizador, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de ser el jefe de un régimen oligárquico, ¿no? Y a ningún régimen oligárquico pues le atrae la perspectiva de que el pueblo se mueva, se organice e intente cambiar las cosas, ¿no? O sea, no hay nada más natural que el miedo de un régimen oligárquico a posibles, eventuales impulsos de cambio, ¿no? Y menos todavía en la perspectiva de unas elecciones en la antesala, ¿no? Porque serán... Bueno, las elecciones en Rusia son medio elecciones, ¿no? Son unas elecciones sin alternativa, ¿no? Prácticamente. Es una... O sea, nosotros en Occidente tenemos unas democracias de baja intensidad, digamos, ¿no? Por la convivencia entre capitalismo y democracia, ¿no? Las contradicciones que existen entre estos dos polos. En la Unión Soviética tenían una mezcla de dictadura y de socialismo también, con unas contradicciones tremendas. La síntesis que tiene Putin ahora es una síntesis, digamos, negativa entre ambas cosas, ¿no? Pero no ha tenido más remedio que organizar esta especie de democracia de imitación, ¿no? En la que no existe la posibilidad de que el partido del poder, ¿no? Que es como se llama en ruso esto, pierda unas elecciones y haya una alternancia, ni siquiera esa alternancia que hay en los regímenes occidentales en las que, conservadores o socialistas, socialdemócratas, pues se van alternando en el poder, ¿no? Así que este régimen, aparentemente muy poderoso y muy sólido, es tremendamente frágil en sus fundamentos, ¿no? Porque en el siglo XXI es muy difícil gobernar sobre este tipo de relaciones, ¿no?
Un día u otro Rusia se despertará desde ese punto de vista. ¿Para qué? Ya lo veremos. Pero en ese contexto pues es lógico y natural que haya alergia y prevención hacia este tipo de escenarios, ¿no? Este perfil bajo de las celebraciones en Rusia han contrastado con varios actos, varias celebraciones, varios tributos en países de América Latina. Lo hemos visto estos días en Venezuela, en Bolivia y también en su país, señor Machover, también en Cuba. Sí. Esos ecos de la revolución 100 años después en América Latina. Sí, por desgracia, todavía hay nostálgicos del comunismo. Yo veía antes que el país ponía que había nostálgicos del comunismo. Bueno, esos países son los únicos prácticamente, ¿no? Sobre todo Cuba, que ha vivido a expensas de la Unión Soviética globalmente desde 1960 hasta la caída de la Unión Soviética, hasta 1991. Entonces, sobre todo en la persona de Raúl Castro, que era comunista antes de la revolución, mucho más que su medio hermano mayor, Fidel, hay evidentemente una admiración por lo que fue la Revolución Rusa e incluso no solo por Lenin, sino también por Stalin. Y bueno, y por los que le siguieron a toda esa gente. Y en Cuba se vio como una inmensa catástrofe, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. En aquel momento, en Cuba se hizo lo que se llamó el periodo especial en tiempo de paz. Es decir, una economía de penuria total, ¿no? Y una especie de síndrome de fortaleza atacada, ¿no? Que Cuba seguía siendo prácticamente uno de los pocos países comunistas en el mundo, como Corea del Norte o en cierta medida China y Vietnam. Y bueno, Cuba también exportó el castrismo, no voy a decir Cuba, el castrismo exportó eso a sus vasales, a la Venezuela de Chávez y de Maduro y a la Bolivia de Evo Morales, sin hablar de la Nicaragua de los sandinistas, ¿sí? De Daniel Ortega. Entonces hay esa especie de reverencia, yo no diría de nostalgia. En todo caso, en el pueblo cubano no hay eso. Hay probablemente dentro y más aún fuera, en el exilio, hay un anticomunismo muy virulento, ¿no? Y de pensar que realmente fue un experimento fallido, hasta el punto que yo diría que los cubanos, la palabra que más detestan es la palabra revolución, por la rusa y por la cubana. Lo cierto es que el gran pulso cultural, por traernos un poco las cosas al presente, que se ha vivido durante el siglo XX respecto a la visión que se tuvo de la Unión Soviética, se mantuvo entre los que creyeron en la construcción de un mundo nuevo y los disidentes. No sé ¿qué este pulso, qué efectos tiene en nuestro presente? ¿Cómo aquel acontecimiento ha marcado las cartas de la política actual, señor Poch? Sí, antes unas consideraciones sobre América Latina y su atracción hacia la Revolución Rusa. Me parece que es exactamente igual de natural y lógico que la alergia de Putin. Es decir, una población sometida históricamente a regímenes extranjeros, ¿no? A los Estados Unidos, a oligarquías despóticas y tremendamente sangrientas, que tienen sobre su conciencia algunos de los genocidios más importantes, ¿no? Recordemos América Central, donde el 1% de la población fue eliminada por regímenes locales apoyados por Estados Unidos en una década. Es natural que esas poblaciones aspiren a una transformación social. Por eso yo creo que hay que situar las cosas, cada cosa en su contexto. Respecto al debate sobre la Revolución Rusa, yo creo que hay un aspecto fundamental sin el cual no se entienden las revoluciones de lo que llamamos el segundo mundo, ¿no? Y eso implica tanto a Rusia como a China e incluso a Cuba, ¿no? Y es el aspecto nacional, ¿no? La Revolución Rusa nació y triunfó
precisamente por su enorme fuerza nacional, ¿no? Ahí está la cuestión del desarrollo, del modelo de desarrollo, ¿no? Recordemos que el capitalismo nació en Inglaterra con una fórmula de Adam Smith y Ricardo, que era la del librecambismo. Tuvo una enmienda en Alemania con Friedrich List y Bismarck, ¿no? Que fue el capitalismo de Estado. A finales del siglo XIX, Rusia era un país absolutamente colonizado. El 100% de sus ferrocarriles, el grueso de la banca, de sus minerales, estaban en manos del capital extranjero. Es un país que en 1905 fue derrotado militarmente por una potencia no europea en Tsushima, ante Japón, ¿no? Fue una derrota mucho más humillante que la de los españoles en Cuba del 98, porque los españoles fuimos derrotados por una potencia occidental blanca, mientras que ellos fueron derrotados por lo que el zar Nicolás II llamaba los macacos, ¿no? Bien, todo eso creó una herida profunda en un país como Rusia, que es un país con una gran tradición nacional, imperial, con pretensiones. Era un país que se iba al traste, sencillamente, ¿no? Sergei Witte, que era el primer ministro del zar, dijo: o conseguimos inventar algo o realmente vamos a ser una segunda China. En aquella época China era un país crucificado por la intervención occidental, en fin. Entonces todo eso dio lugar a un intento de enmienda, ¿no? Que fue la del ministro zarista Stolypin, que consistía no ya desde el modelo de Friedrich List y Bismarck de capitalismo de Estado, afirmar una vía autónoma de desarrollo que partía de la necesidad de desarrollar precisamente al campesinado, que era la gran fuerza social del Imperio ruso, ¿no? Eso fracasó por innumerables razones. Vino la revolución del 1905, vino la Primera Guerra Mundial, todo eso que Casanova explicó en vuestro programa también. Y bueno, llegaron los bolcheviques, y los bolcheviques resolvieron eso con una enmienda a la totalidad, ya no al librecambismo y al capitalismo de Estado, sino al capitalismo en general. Y eso fue el llamado comunismo ruso, del que podríamos hablar. Con esta fórmula, Rusia salvó su imperio, el grueso de su imperio, perdió Polonia y Finlandia, pero mantuvo todo lo demás. Señor Poch, me va a permitir un minuto para que despidan este momento a los espectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar enseguida aquí. Estamos en Primera Plana analizando 100 años de la Revolución Rusa.